Muy buenos días a todos, todas. Un saludo también a los representantes de organizaciones de la sociedad civil, de las lideresas, de las resistencias que realizan un trabajo muy importante justamente de resistencia, lucha en contextos muy difíciles, complicados, de extractivismo, de violencia, de ataques. Es muy importante su presencia y les agradezco mucho también por el esfuerzo. Un saludo también a los que nos escuchan a través del Zoom, a colegas de organizaciones nacionales como también internacionales, y bueno, a todos los que están presentes, les agradezco mucho por estar aquí. Voy a empezar de manera muy concreta a recordar en realidad el contexto de ataques, violencia y los patrones específicos de vulneración a los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos, algo que ya en algún momento lo hemos podido repasar o estudiar en algunas oportunidades, sobre todo en el contexto de extractivismo y resistencias a la construcción de megainfraestructuras. En algunos casos incluso han sido víctimas o han vivido, han presenciado algunos hechos desde hace varios años, ¿no? Que han ido a la par de medidas de carácter legislativas impulsadas principalmente en los últimos años efectivamente por el partido oficialista, sobre todo en el contexto de extractivismos. Esto lo vemos desde hace varios años, por ejemplo, desde el impulso de la construcción de la carretera por el TIPNIS hasta el impulso de otros proyectos como ser hidroeléctricas, entre otros, ¿no? Pero lo que yo quiero es que reflexionemos o recordemos sobre todo cómo se fueron materializando estos ataques que tienen su propia particularidad, sus propios patrones de vulneraciones a los derechos de defensoras. Por lo general, cuando conversamos con nuestros colegas en Colombia, Guatemala, El Salvador, en otros países, observamos que existen ataques muy diferentes hacia los defensores. Y ese es justamente en el error en el que incurren algunos organismos e instituciones de derechos humanos que monitorean la situación de defensores. En determinados años, la situación de algunos países sobre defensores ambientales y derechos humanos ha sido y es invisibilizada, y es el caso de Bolivia, justamente porque se ha dado seguimiento desde una visión muy equivocada, creyendo que el contexto o las vulneraciones a los defensores únicamente deben ser denunciadas o monitoreadas con mayor cuidado en contextos donde estos son asesinados o sufren graves violaciones tanto a su integridad física como a su vida. Es el caso de Colombia, es el caso de Guatemala, es el caso de El Salvador, ¿no? Lo que no, el error en el que incurren muchas veces estos organismos es justamente no entender que cada país vive su propia experiencia, viven sus propias particularidades referentes a los ataques y patrones a violación y patrones de vulneración y restricción a los derechos de defensores de derechos humanos. En el caso de Bolivia, si bien no tenemos una tasa alta de asesinatos en contra de defensores ambientales, los ataques han sido diferentes y muy a los de otros países, lo que ha imposibilitado en muchas situaciones que justamente organismos internacionales puedan denunciar o por lo menos llamar la atención a los estados sobre la situación de los defensores. En el caso de Bolivia, por ejemplo, tenemos una figura que se ha ido materializando durante varios años, poco a poco, como es la del paralelismo o la cooptación de instituciones. Y tenemos casos a montón, desde las resistencias que poco a poco son víctimas de cooptaciones, ataques, hostigamientos de parte, no directamente tal vez del gobierno, pero de forma indirecta con otras organizaciones,
hasta la cooptación ya directa de organizaciones que en el pasado protagonizaban una resistencia y una lucha muy importante a los avances, ya sea de actividades o proyectos extractivos como ataques directos de parte de instancias de gobierno. Tenemos el caso de la CONAMAC, tenemos el caso de la CIDOB, y bueno, ya entre otros casos que ya hoy en día siguen siendo muy conocidos, ¿no? Entonces, recordemos que en Bolivia, si bien no existe una tasa alta de asesinatos, sí sabemos que existen estas estrategias y mecanismos muy disimulados para los organismos internacionales de cooptación, ataque, hostigamiento a organizaciones, a defensores y esta figura, por ejemplo, del paralelismo, ¿no? Es el contexto en el que nos encontramos y estoy seguro que nuestros panelistas van a exponer de manera muy clara la situación en la que se encuentra actualmente la lucha y la resistencia de defensoras ambientales en este contexto muy pero muy complicado, que además de tener sus propias particularidades, tiene sus vacíos muy importantes en términos legales. Bolivia es uno de los pocos países en la región y en el mundo que carece de una normativa en materia de defensores de derechos humanos. Por el contrario, no solo somos un país que no tiene normativa que protege a los defensores, sino durante los últimos años también se han ido aprobando todo un paquete de normas, sobre todo en materia ambiental, que perjudican la labor importante que realizan los defensores ambientales, ¿no? Evidentemente hubieron algunos indicios, algunas señales en algún momento de impulsar algunos decretos, algunas leyes, algunas políticas referidas a defensores ambientales, pero esto ha quedado en nada. Por ejemplo, el Decreto Supremo 29851 del 2008, el Estado de Bolivia aprobó el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, Bolivia Digna para Vivir Bien, un plan que debería aplicarse del 2009 al 2013. Y en este plan, aprobado por un decreto, se incorporaba una política de protección a los defensores de derechos humanos. Había todo un plan para impulsar leyes, políticas, decretos, resoluciones que suponían una protección para los defensores y defensoras. Todo esto fue completamente desechado en el plan 2014-2018, como si nunca hubiera existido. Muy interesante, porque si uno hace seguimiento a ambos planes, el plan 2014-2018 analiza qué es lo que se ha cumplido y no se ha cumplido en el anterior plan, pero ignora completamente el tema específico de defensores de derechos humanos, como si en ese momento el Ministerio de Justicia hubiera recibido un jalón de orejas por haber incorporado justamente esta temática que al parecer era y es muy incómoda para el gobierno actual. Algunos avances que sí hay que decirlos, pero también tiene su lado negativo, se han materializado con la ratificación en realidad de tratados internacionales, en este caso el acuerdo de Escazú, ¿no? Sí, ha sido un avance muy importante, sobre todo en materia de acceso a la información, en materia ambiental y también la protección de los derechos de defensores ambientales. Sin embargo, si bien se ha ratificado este acuerdo, lamentablemente el papel que ha desempeñado el Estado en las reuniones de los Estados partes del Acuerdo de Escazú ha sido muy, pero muy lamentable. Me refiero al Estado boliviano, ¿no? En las reuniones con los otros Estados miembros del Acuerdo de Escazú, el Estado boliviano ha tratado de impulsar iniciativas que implican un retroceso para la participación de la sociedad civil en el contexto del acuerdo, ¿no? Y además, si analizamos cómo se ha ido cumpliendo el acuerdo desde su ratificación hasta el día de hoy, podemos observar que seguimos los defensores, tanto de derechos humanos como ambientales, teniendo muchas dificultades para acceder a la información, sobre todo relacionados con proyectos grandes extractivos, ¿no? Ha habido estos avances, yo no diría avances, intentos de avances,
Paralelamente existieron normativas que han implicado implican una restricción al desempeño y a la labor de defensores, ¿no? En la Ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas, por materia ambiental, sobre todo, hay todo un paquete de normas que se han aprobado para restringir la labor de los defensores de derechos humanos, ¿no? Puedo mencionar la Ley 367, que establece una sanción directa a toda aquella persona que, en pocas palabras, ejecute acciones frente a actividades mineras que están dañando su territorio. Prácticamente esta ley criminaliza a los defensores ambientales. Si hay un proyecto minero que se está ejecutando en un territorio indígena o un área protegida y defensores ambientales y resistencias deciden impulsar acciones de protesta frente a este proyecto minero, este artículo, esta ley viabiliza a la empresa o a la cooperativa para criminalizar de manera directa a los defensores. Y tenemos ejemplos y se ejecuta esta ley en determinados casos, ¿no? Esta ley es justamente para perseguir, criminalizar o generar un efecto inhibidor en defensores de derechos humanos. Muy bien, si bien a ti no te hemos criminalizado, pero sí hemos criminalizado a esta persona que en algún momento ha impulsado una protesta en contra de esta cooperativa minera. Entonces, eso ya implica un efecto de temor inhibidor para la mayoría de defensores ambientales que, a final de cuentas, prefieren ahorrarse un proceso penal de 5 años que puede implicar daños económicos, daños sociales y otro tipo de efectos en la vida del defensor, ¿no? Entonces, este es el contexto de manera muy concreta en el que están viviendo los defensores ambientales, pero sobre todo quiero que observemos y analicemos el aspecto también legal. Siguen vigentes todo un paquete de normativas que restringen y sobre todo reducen el espacio de acción de los defensores ambientales. Es una situación muy, pero muy complicada, donde incluso las instancias que se supone deberían denunciar estas normativas o declarar por lo menos su inconstitucionalidad, actualmente o se encuentran en una posición completamente parcializada o tibia, o simplemente asumen un rol muy contraproducente, ¿no? Me refiero a instancias que se supone que deberían defender los derechos humanos y que dependen justamente del Estado.